Mis hermanas, bienvenidos hermanos a Tesoros del Cielo. Estamos juntos otra vez para estudiar la palabra del Señor y hoy vamos a ver nuestra lección número 35. En esta clase ya estamos a 2 clases para acabar toda esta serie de hermenéutica, que es cómo interpretar la palabra. 2 clases más y acabamos. Las próximas clases van a ser repasos. Si usted es por primera vez que nos está sintonizando, las próximas 2 clases van a ser el resumen de las 35 clases, así que puede captar la esencia, ¿no? Así que no se pierdan las próximas 2 clases y preparen sus corazones. Estamos preparando nuestros corazones y orando que el Señor nos siga dando sabiduría y entendimiento para estudiar. La próxima clase vamos a estudiar el evento del rapto en las Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, sino cómo el Señor anuncia y nos da eventos que nos ayudan a entender este próximo evento profético que estamos esperando como Iglesia de Cristo, el rapto de la Iglesia. Así que vamos a orar ahora con ustedes. Como grupo ya hemos orado por nuestras necesidades personales como grupo, pero vamos a unirnos con la presencia del Espíritu Santo con ustedes en oración. Edith, gusto de verte, está en sintonía, y a nuestros hermanos que nos escuchan. Amado Señor, gracias por estos medios que permites que en el mismo momento, Señor, podamos estar pensando en ti, buscando tu rostro, Señor, escuchando de ti. Gracias por mis hermanas y hermanos que escuchan en diferentes lugares. Señor, gracias porque tú estás con ellos, ahí abrazándolos, Señor, con tu palabra también, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y te damos gracias por todas esas promesas, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, llegar casi al final de esta serie tan interesante de cómo entender tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a la verdad, Señor, nos abre el entendimiento. Rogamos que, Señor, tu presencia sea evidente en nuestras vidas y en esta clase, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que tu nombre sea exaltado, porque eres el único digno de toda la alabanza, de todo el honor, de toda la gloria, Señor, porque tuyo es el reino, el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Bien, hermanas y hermanos, lección 35, la semana pasada vimos la guía del Espíritu Santo para interpretar las Escrituras y vimos algunas herramientas básicas, y hoy vamos a ver la parte 2 de esa clase. La clase anterior estudiamos que Dios nos da de su Espíritu para poder entender las Escrituras. Esa es una de los oficios del Espíritu Santo. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, Él está para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo es el consolador, es el autor de las Escrituras. Entonces Él nos guía a su palabra, ¿no? Los pensamientos de Dios están escritos en la Biblia, así que Él nos ayuda a entenderlos. El mensaje principal, obviamente mucha gente le saca a veces diferentes mensajes, diferentes ideas, diferentes interpretaciones, y eso es lo peligroso, porque no se trata de ver qué es lo que yo encuentro, sino qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo obviamente siempre nos va a guiar a Jesucristo, a Jesús el Mesías. Ese es el trabajo de Él. El Señor dijo, Él me glorificará. ¿Se acuerdan que como dice Juan, dice, Él os dará de lo mío? El Espíritu Santo nos da de lo de Jesús y nos guía a Jesús, nuestro Señor. El Espíritu Santo nos ilumina para poder entender la revelación ya dada a los profetas y a los apóstoles. Hay 2 diferencias en esa palabra. Una es iluminación y otra es revelación. La palabra de Dios fue revelada a los apóstoles y a los profetas, y el Espíritu Santo a nosotros nos ilumina para poder entender esa revelación. O sea, nos
hace clic, nos prende el foco, como dice, es un entendimiento que viene de Dios. Por eso dice que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente, y eso es por parte del Espíritu Santo. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha renacido, que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Jesús como su Salvador y su Señor, no puede entender las Escrituras. Es un hombre, la Biblia lo determina como un hombre carnal, no ha nacido de nuevo, entonces no puede entender las cosas de Dios. Ahora, también vimos que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesús y nos recuerda lo que ya hemos escuchado, leído o estudiado. El Espíritu Santo siempre va a apuntar a Cristo. El Espíritu Santo no nos apunta a nosotros. Hay gente que dice, yo estoy llena del Espíritu Santo y hace escándalo y toda la atención es para ellos. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo va a glorificar a Jesús, va a exaltar los atributos del Señor en su vida, ¿verdad? Va a seguir al Señor. Es una consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. En la mente va a tener pensamientos que glorifican a Jesús, en su corazón va a tener emociones que glorifican a Jesús, en su vida, en su caminar, en su vivir, va a tener actitudes que glorifican a Jesús. No busca la atención personal. El Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo, ni nos glorifica a nosotros, glorifica a Jesús. También vimos esto de que Él nos recuerda la palabra que hemos escuchado, hemos leído o hemos estudiado. A veces cuando uno está compartiendo con alguien la palabra, cuando uno se va, el Espíritu Santo a través de nuestra mente, conciencia, nos dice, pudiste haberle dicho este versículo, ¿por qué no dijiste esto? Y esa es una manera como que Él nos está entrenando, ¿verdad? Y yo siempre digo eso, que el entrenamiento es después, porque cuando uno está con la persona sí se acuerda algo, pero el Espíritu Santo es tan obvio cómo nos habla cuando ya uno, a veces en el momento o a veces después uno se recuerda la palabra que pudo haberle, y es bueno apuntarla, porque así uno ya está más afilado para la próxima. Cuando alguien le haga esa pregunta o ese comentario, uno dice, ya sé que el Espíritu Santo nos recuerda lo que tenemos que decir. Obviamente nos va a recordar lo que hemos escuchado, leído de la palabra o estudiado, no es raro el caso de que se recuerde uno algo que no haya estudiado. Eso es algo mucho más como un poco milagroso, ¿no? De decir, me salió esta palabra que nunca había oído, ¿verdad? Pero eso les pasó a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, porque ellos tenían que escribir la palabra, el Espíritu Santo tenía que recordarles todo lo que el Señor había dicho. ¿Se pueden imaginar cómo para poder acordarse de los detalles? Por eso dice, el Espíritu Santo cuando Él venga les iba a recordar a los apóstoles lo que el Señor Jesús había hecho y había dicho. Porque si hacemos un ejercicio aquí, hay un juego que se llama el teléfono, ¿verdad? Yo le digo una cosa en secreto a la hermana en el oído, le digo, me voy a ir de vacaciones a Cancún en octubre con mi esposo, y ella le tiene que decir eso en secreto a la otra persona, y así se van pasando, y cuando termina la oración acá, sale que la señora vecina de la hermana Marta se fue para París, y dije, ¿cómo fue que cambió tanto? De aquí con 10 personas, y es difícil mantener la integridad de la palabra. Ahora, por eso Jesús tuvo que, el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Tuvo que hacer este milagro de hacerles recordar exactamente lo que había pasado y lo que había dicho el Señor. Así que, pero nosotros somos también beneficiarios de esa bendición que el Espíritu nos recuerda, pero ya no automáticamente, tiene que ser a través del estudio y de la diligencia de escuchar la palabra. También vimos que el Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece y vivifica, ¿verdad? Si no tenemos al Espíritu de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos
a veces lo tenemos, pero lo tenemos apagado. ¿Han escuchado esa palabra que dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios? O sea, está entristecido. Cuando uno está en desobediencia, en necedad, en rebeldía, el Espíritu Santo, si uno es de Dios, está triste, no está trabajando a todo su potencial porque lo limitamos, ¿verdad? Por eso dice, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne, antes sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. Hay gente que dice, ¿cuánto vino puedo tomar? Un poquito. Dice el Señor, dice, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos también del Espíritu Santo, porque alguien va a tener control de uno. O es una sustancia, o es uno mismo, o es el Espíritu del Señor. Ahí está la lucha entre la carne y el Espíritu. Pero por eso dice, dejemos que el Espíritu nos vivifique. Cada día nosotros tenemos que orarle al Señor, lléname, Señor, esta mañana, que se haga tu voluntad en mi vida, guarda mi boca, usa mi lengua para bendecirte, llena mi mente de ti, Señor. O sea, siempre darle ese permiso y ese derecho, ¿no? de tener control sobre nosotros, ¿verdad? Una vida llena del Espíritu. ¿Qué más vimos la semana pasada? Dijimos que esto era posible, o sea, el consuelo, la fortaleza y el ser vivificado por el Espíritu es posible si es que veníamos ante la palabra de Dios con una actitud reverente y sumisa, con un espíritu humilde y dependiente a su Santo Espíritu, quien nos llevará a aceptar y a aplicar su palabra. Es tan importante esa la actitud con que venimos a escuchar de Dios. Hay gente que puede ir a una iglesia, pero se abre la palabra y en el momento de la palabra ya está aburrido, está cansado, nomás estaba emocionado en el tiempo de la música. No hay una actitud reverente a la palabra. Cuando uno quiere recibir ese consuelo, esa fortaleza y ser vivificado, tiene que venir con el deseo de escuchar, aprender y aplicar, ¿verdad? Esos eran los pasos de cuando uno hace el estudio de inductivo, ¿se acuerdan? Analizar, hacer una investigación, aplicar a nuestra vida, a nosotros, no a los demás, a nosotros, es personal. Entonces, cuando uno tiene esta actitud reverente, acepta. Cuando uno viene a Dios diciendo, no, imponiendo. Hay personas que dicen, está interesante eso, pero yo creo. Dios dice así, pero yo digo. Entonces uno viene a ser Dios de uno mismo, ¿verdad? Porque no tiene una actitud sumisa, reverente a la palabra. Entonces, si somos personas que no nos dejamos llenar por el Espíritu del Señor, guiar por el Espíritu del Señor, iluminar por el Espíritu del Señor, Él no va a hacerlo si es que no tenemos esa actitud sumisa, ¿verdad? Y reverente, humilde delante de Dios para aceptar y aplicar. Esas dos A, piense como que usted todos los días califica su vida, le va a poner doble A, o sea, súper máximo A+, sobresaliente, es aceptar y aplicar la palabra de Dios, la voluntad de Dios a nuestro diario vivir. La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos guía, nos ilumina, abre nuestro entendimiento. Cada vez que uno estudia la palabra, el Espíritu Santo va conectando versículos que uno estudió anteriormente y uno llega a un punto en que uno dice, wow, dice, ahora entiendo, ya lo vi, ¿verdad? ¿Cómo no lo vi antes? No puede uno leer y releer y hasta después de años pueden pasar. Yo tengo muchos años en el camino del Señor, vine a Él cuando tenía 11 años públicamente, pero crecí en un hogar de creyentes, ¿no? Y siempre rodeada de la palabra, pero creo que después como de 30 años de estudiar la palabra, escucharla, el Señor, encontré una iluminación en la palabra que muy especial, que ahora digo,
entiendo la palabra, la conecto. No que antes no la entendía, pero ahora encuentro al Señor Jesús casi en cada porción que puedo leer, que es la meta del Espíritu Santo, llevarnos a Jesús. En historias que antes de niña me habían dicho y las escuchaba como algo, una enseñanza moral o espiritual, pero llegar al nivel, como hemos estudiado diferentes niveles, ¿no? Llegar al nivel de encontrar a Jesús en las Escrituras es la meta del Espíritu Santo, de revelarnos a Jesús, no solamente darnos un consejo o darnos enseñarnos cómo ser una vida moral buena, no, es enseñarnos a Jesús. Y eso toma este estudio, ¿verdad? Y habilidad, ¿verdad? De pedirle a Dios que nos dé esa habilidad, ese entendimiento de encontrar a su Hijo, Jesús, en las Escrituras, en cada porción que leemos, sea del Antiguo Testamento, sean salmos, sean proverbios, sean eventos históricos, sea poesía, sea leyes. ¿Dónde está Jesús en esta porción? Esa es una bendición. Así que puede tomar tiempo, puede ser rápido. Gracias a Dios por estas lecciones que nos habilitan, nos ayudan a poder encontrar al Señor en las Escrituras. Bien, la clase anterior también dimos 2 herramientas básicas que nos ayudan para interpretar y también para preparar estudios. Esto no les dije la semana pasada, pero los enlaces que les di, que se pueden buscar en el internet, nos ayudan a interpretar, pero también nos ayudan a preparar estudios bíblicos. Mi meta, hermanos y hermanas, es de que ustedes sean maestros también. Yo no sé, no hemos hecho el estudio de ver qué don Dios le ha dado, pero Dios nos ha dado mínimo un don a todos los creyentes, de 2 o más. Puede ser, hay variedad de dones, ¿verdad? Dones de administración, dones de enseñanza, dones de servicio, dones de interpretación, dones de que hay ministerios también que Dios da. Entonces, con estas herramientas usted puede encontrar su don también y practicarlo, tal vez con su familia, ¿verdad? Decir, vamos a abrir la palabra, déjame leértela y usar estas herramientas para estar mejor preparado y mejor equipado. Así que vimos estas 2 herramientas la semana pasada, que es la bibliaparalela.com, y vimos cómo nos daba como 9 versiones de diferentes Biblias, ¿verdad? Y otros versículos que conectaban la porción que buscábamos. En este caso vimos creo que Juan capítulo 14, y nos dio referencias de otras escrituras que nos ampliaron el entendimiento en cuanto al Espíritu Santo, ¿verdad? También vimos el enlace de BibleGateway.com, que es la Biblia en diferentes versiones. Usted mismo puede escoger la versión que quiera. Escogimos la Reina Valera, pero hay en diferentes idiomas, diferentes versiones en el mismo idioma. Y en estos 2 enlaces vimos que había categorías que usted puede buscar: comentarios, diccionarios, puede buscar lo que hoy vamos a ver, que es el Strong's, el comentario, la concordancia Strong, se llama, ese es el apellido, como fuerte, Strong's. Todo eso lo encontraba en la Biblia Paralela. En Bible Gateway, en la parte de arriba, no solamente puede ponerle el versículo o la porción bíblica que quiere, pero puede encontrar devocionales, puede encontrar herramientas, le llaman tools, ¿verdad? Puede encontrar ahí concordancias y diccionarios bíblicos también gratuitamente, que es una gran bendición. Que tenemos acceso a esta tecnología, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver 2 herramientas más, y una de ellas es la que se conoce como la que acabo de mencionar, la concordancia Strong. Esto es para los hermanos que son bilingües. Esta es una herramienta súper efectiva, y yo la uso mucho para entender el significado original de la palabra que estamos estudiando, ¿verdad? La concordancia Strong se la puede encontrar también
en el enlace de la Biblia Paralela. Si ustedes ponen en el internet bibliaparalela.com, por la mitad arriba va a decir Strong. Le hacen clic ahí y ahí le va a dar la oportunidad de ver esta concordancia. La puede comprar también, nomás que es un libro como de este vuelo, que si se mete un ladrón puede usar para noquearlo, ¿verdad? Es bastante, bien gruesote la concordancia, y está dividido, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Nuevo, palabras hebreas, palabras griegas, muy efectivo. Gracias a Dios por este hermano de apellido Strong que hizo esta investigación. ¿Cuántos años le tomó, no? Ir apuntando cuántas veces aparece la palabra, por ejemplo, empezando con Adán, cuántas veces está Adán en Génesis, en Éxodo, en todos los libros, ¿verdad? En Mateo, en Marcos, Lucas, pone cuántas veces está y qué quiere decir, y nos ayuda a entender la cultura. Lo que es Strong, esta concordancia, es un diccionario que solo sirve para un libro. Nosotros cuando abrimos un diccionario es de la lengua que estamos buscando, ¿verdad? Y se aplica a cualquier libro, pero este libro, esta herramienta es específica para la Biblia. O sea, nos va a dar idea de la palabra original, varios conceptos, nos va a dar datos un poco culturales de la palabra. Ahorita lo vamos a ver. Pero quería enseñarle para los hermanos que nos ven, esta aplicación la pueden poner en el teléfono. No se las puedo enseñar en mi teléfono porque estoy usando para grabar, pero esta aplicación se va a ver así, como una Biblia en un fondo rojo. Búsquenla en su aplicación, es gratuita. Asegúrense que sea la gratuita, ¿verdad? Y bájenla a su teléfono para que aprendan a estudiar la palabra a más profundidad. Obviamente esto, ahorita les digo, solamente se pueden ver las palabras en inglés. Strong Concordance se llama, se puede bajar al teléfono como una aplicación y se ve de esa manera. Una vez que ya tenga la aplicación, puede buscar cualquier libro de la Biblia poniendo la cita en la parte superior. Aquí el cuadrito de abajo, ¿ven cómo se ven tantos cuadritos? Eso es cada libro de la Biblia. Entonces usted nomás le hace clic a cualquiera de esos cuadritos, y aquí noten que pusimos capítulo Juan 14, ¿verdad? Les puse Juan 14, versículo 16, ¿verdad? Entonces esta cajita va a estar en la parte de arriba, y le puede escoger, acá, en esta cajita azul se pone Juan 14, usted escoge el libro, escoge el capítulo. Puede escoger todo el capítulo, puede escoger un versículo específico. Noten la segunda cajita acá que dice KJV. KJV es la Reina Valera en inglés, King James Version, ¿verdad? Pero si usted le aplasta ahí, le va a dar una lista, que es esta otra cajita que tenemos acá, una lista de las diferentes versiones que se pueden encontrar en esa aplicación. Como pueden ver, está la King James Version, que es en inglés, la Reina Valera, pero el segundo dice portugués, la tercera dice Spanish, Reina Valera. Si usted escoge ahí sí le cobran $1.99 si quiere agarrar la Reina Valera en esta aplicación. No la necesita porque en el Bible Gateway la tienen gratis. También el Bible Gateway se puede bajar al teléfono como una aplicación y tiene la Biblia en todas las versiones que quiera. En esta misma de concordancia, más abajo vemos otra versión en español que es la Reina Valera Gómez, que es la versión actualizada de la Reina Valera. La que les está arriba es la Reina Valera antigua, o sea que es una versión antes de la del 60. Estas son revisiones que han hecho porque el idioma es dinámico. Hay palabras que ya no decimos que antes era normal decir, ahora ya no se usan. Y ahora hay palabras que antes no se usaban. Por ejemplo, si yo les digo vamos a textear,
el apóstol Pablo no me iba a entender qué es eso, ¿verdad? Porque son palabras nuevas que entonces así van revisando la Biblia poniendo palabras que sean más en el contexto de nuestra generación. La Reina Valera Gómez es la más reciente, pero está contextual en el sentido de que se va al original, no está traduciendo, no está revisando la Reina Valera del 60, sino que está yéndose a los originales. Bien, así que este paso es opcional, no tienen que hacerlo si están usando la concordancia de Strong's. Esto es para cambiar la versión. Quédense con el King James Version si hablan inglés, porque vamos a poder encontrar más información en esa versión. Entonces, lo que pasa cuando uno pone el versículo es que se va a abrir la paginita en el teléfono del capítulo que hemos pedido. Como yo pedí Juan 14, me sale la Biblia, las letras salen rojas. ¿Sí saben por qué? En la Biblia salen rojas porque son palabras de Jesús, ¿verdad? Todas las palabras rojas que están en el Nuevo Testamento son palabras de Jesús, ¿verdad? Ahora, entonces tenemos el paso número 1 es escoger el versículo que queremos, ¿verdad? Paso número 2 va a ser en la esquina de esa aplicación van a encontrar una lupa, ¿verdad? La van a ver aquí, ven en esta azul, aquí en la esquinita la lupa. Si usted aplasta esa lupa, se va a abrir esta otra categoría y la más importante, a lo menos en mi opinión, es la número 3, que dice Strong's Number, el número de Strong's. Cuando usted hace clic a eso, le va a salir otra categoría, que es esta que está acá abajo, y arriba ven una entrada blanca. Yo escribí la palabra Lord. La palabra Lord quiere decir Señor en inglés. Ven, entonces yo puse Lord. Eso va cuando uno se mete a Strong's Number. Le va a dar la oportunidad que usted busque específicamente qué palabra quiere saber que se usó en el Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, ven, yo puse la palabra Lord y me salieron muchas palabras, pero muchas palabras Lord, unas con mayúsculas, unas con minúsculas, unas en plural, otras en singular. Yo usé la primera, ven, dice que hay 1100, ¿cuánto? 1133 palabras Señor en la Biblia, ¿ok? Entonces, escogí la primera, le voy a hacer clic a esa palabra. Y cuando le hago clic, me va a dar la lista de todos los libros de la Biblia donde aparece esa palabra Señor, la palabra Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son 1133 veces. Ahí dice en el azul, ven que les dice 1133 matches, quiere decir que encontró 1133 palabras Señor en la Reina Valera en esta Biblia, ¿verdad? Ahora, si yo escojo aquí, ven, voy a escoger en el Génesis capítulo, aquí hay 9 veces se dice en el Génesis la palabra Señor. Yo escogí el primer versículo que salió. Entonces me sale otro screen, otra pantalla, ¿verdad? Y dice el versículo está en Génesis 15:2. Ahí aparece la palabra Señor y dice, y Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué quieres? Y dice, what will thou give? ¿Qué me vas a dar? Viendo que yo, o sea, él está hablando de un hijo, que Dios le iba a dar un hijo, y él le dice, pero yo ya soy viejo, ¿verdad? Le dice, pero Señor Dios, la palabra Señor. Entonces, aquí nos dice la palabra Señor, Lord, ¿verdad? Ese número que sale H136 es muy interesante, pero no vamos a llegar hasta ahí a profundizar tanto porque es un poco complicado. Las letras judías tienen un valor, un significado de concepto y numérico. Entonces, cada palabra y letra le dan un número. Entonces, eso es tan específico, por eso
como ven aquí en esta screen, le va a dar el valor numérico de la palabra para que no haya pierde, como dicen, no sé si así, creo que solamente dicen en México, para que uno no se pierda, no sé si en Centroamérica dice que no hay pierde. No hay pierde porque cuando alguien está interpretando la Biblia dice, oh, yo digo que dice esto. Entonces dice, vamos a ver qué letra, qué número, si se va al original. Y si uno estudia de esa manera, uno dice, estás mal, porque este es el original, dice así, esta es la letra, este es el valor numérico, no hay pierde. Pero esto es mucho más profundo estudiar de esa manera. Pero con esto que le estoy dando, si usted es bilingüe, puede hacer un estudio bastante serio de la palabra. Por ejemplo, aquí, estamos estudiando la palabra Señor. Nos dijo que sale 1133 veces en la Reina Valera y nos dice cuál es la palabra en el Antiguo Testamento. Nos da la palabra escrita en hebreo y nos dice cómo se dice transliteradamente, o sea, en nuestro idioma, o en este caso en inglés, y cómo se pronuncia. Miren, es la palabra Adonai, ¿verdad? Entonces ya sabemos que Adonai quiere decir Señor, ¿verdad? Y se dice, por ejemplo, si uno dice Adonai Elohim, está diciendo Señor Dios, el nombre de Dios, Señor Jehová. Si uno dice Adonai Elohim Nisi, por ejemplo, quiere decir es nuestro estandarte, ¿verdad? Entonces va aprendiendo palabras en hebreo. Y si se va al Nuevo Testamento, ahorita vamos a ver la palabra en griego. Entonces ya uno puede hasta orar en esas palabras. Cuando quiere uno expresarle al Señor, oh Adonai, Elohim, le está diciendo Señor, mi Dios, ¿verdad? Es bonito el idioma que Dios usó. Es el hebreo y Jesús hablaba hebreo y hablaba griego. El griego común. Así que Adonai, ¿verdad? Esa es la palabra Señor. Pero miren, si usted lo tiene en su teléfono, puede alocarse, así me pasa a mí, y yo me voy haciendo clic a todos los versículos y voy viendo, asegurándome que sea la misma palabra, y siempre, a veces hay un poquito de variación, pero cada versículo uno dice, mira el contexto, cómo lo están usando la palabra. Así que eso ayuda bastante. Ahora vámonos a la segunda página. Paso número 6, porque ya hemos visto el paso número 1 es poner el versículo. Paso número 2, buscar en la lupa la palabra. Paso número 4, poner la palabra. Y paso número 5 es ver la palabra que se usó en el original. Ahora vámonos al paso número 6. Dice ver el significado de la palabra. Ya sabemos qué palabra se usó, es la palabra Adonai en esos versículos. Ahora vamos a ver qué quiere decir Adonai. Recuerde que está en un versículo, ver el significado de la palabra. Recuerde que está en un versículo del Antiguo Testamento, por lo tanto la palabra será hebrea o aramea. Entonces aquí donde dice descripción, así van a ver en su teléfono o en el internet. No lo pude encontrar para bajarlo gratuitamente, pero en el teléfono sí se puede. Cuando vean aquí la palabra que dice descripción, ese es el significado de la palabra. Dice, yo lo traduje acá en este cuadro. Si usted entiende el inglés, pero no lo habla mucho, pero sabe usar computadora, puede copiar esto en un Google Translate. El Google en el internet le puede traducir lo que usted le ponga. Si usted pone eso o lo escribe, así como está aquí en inglés, le va a dar la traducción. Yo no usé Google porque yo entiendo el inglés, pero esa es una opción para los que quieren usar este método y no hablan mucho inglés o no hablan inglés. Nomás copien lo que dice y pídanle a Google que le traduzca. A veces voltea un poco las palabras, pero le va a dar el concepto general de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir Adonai? Quiere decir mi Señor. Puede referirse a hombres o puede referirse a Dios. En el Antiguo Testamento, si alguien le decía a alguien mi Adonai, es mi Señor,
¿Qué quiere decir esto? Es un título dicho en lugar de Jehová. Ese es el segundo concepto. Noten que la aplicación va a decir 1, 2, 3. Acá hay conceptos. El primer concepto es decirle Señor a alguien. Es decirle Señor, ¿verdad? El segundo es el título dado a Dios exclusivo, a Jehová, a Yahweh. Ahí me equivoqué. Yahweh, esa N no va ahí, quítenle la N. Es Jehová, la palabra en hebreo, Yahweh. Y esa palabra se usaba en despliego judío de reverencia, Señor, Adonai, en lugar de decir Yahweh, porque eso es un nombre exclusivo de Dios, no lo querían usar en vano. Le decían Señor, Adonai, en lugar de Yahweh. Así que ese es el significado de Adonai en el Antiguo Testamento. Abraham se lo dijo al Señor, mi Adonai, ¿verdad? Sara le decía a Abraham, Adonai, mi Señor, o sea, con reverencia, ¿verdad? Es un título de reconocimiento que se usaba también para gente influyente. Mi Señor, con respeto, ¿verdad? Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento la misma palabra. Estamos en la misma concordancia de Strong. Aquí, por eso pueden ver aquí, ahora puse Colosenses 1:10. ¿Se acuerdan ustedes la lista aquí de diferentes libros de la Biblia? Nomás le haría clic. Me voy al Nuevo Testamento, puede ser desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera. Dije yo, vámonos a Colosenses a ver qué dijo Pablo de Señor. Le hice clic a Colosenses, me fui al capítulo 1 y encontré la palabra Señor. Obviamente me va a dar una lista también. Dice que la palabra Señor, aquí no salió, no se los puse, pero la palabra que salió es la palabra Kurios en griego, ¿verdad? Se escribe K-Y como Kyrios, pero se pronuncia Kurios, ¿verdad? Ahí le dice en inglés cómo se pronunciaría. Doble O es U, Kurios. El Kurios, ¿verdad? Es una palabra griega, aquí le dicen Greek. En el otro nos decía que era hebreo, una palabra hebrea. Entonces, aquí viene, ¿qué quiere decir en el griego la palabra Señor? Dice alguien a quien alguien pertenece. Acuérdense que en el Antiguo Testamento era Señor, nomás como respeto, como reverencia, pero en el Nuevo Testamento ya va más profundo. Yo pertenezco a ti. Soy tuya, soy tuyo, le estoy diciendo al Señor, del cual Él tiene poder para decidir. O sea, soy como un esclavo, soy una pertenencia de esta persona. Si yo le digo, Señor, le estoy reconociendo que pertenezco a ti y Él decide por mí. Él es la voluntad de Él la que preside. La que dirige no es la mía, sino la de Él, porque yo pertenezco a Él. ¿Qué más quiere decir esta palabra Kurios? Que Él es dueño, Señor, el poseedor y el que dispone de algo. O sea, estamos viendo la profundidad del significado. Porque cuando uno le dice a alguien, o si alguien está leyendo la Biblia y dice, sí, el Señor Jesús. Señor ahorita se usa para decir a cualquier persona que va pasando, ahí va el señor de los helados, ¿verdad? O ahí viene el señor de los elotes, ¿verdad? Cualquier otro señor, ¿verdad? El señor ¿verdad? El señor, el que corta el césped, ¿verdad? El zacate, ¿verdad? El señor, cualquier persona es señor. Entonces, si alguien abre la Biblia y dice el Señor Jesús, puede pensar que es un señor, el Señor Jesús. Y de paso hay gente que se pone ese nombre, ¿verdad? Que el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces hay gente que no entiende qué es lo que se está diciendo. Cuando el versículo, por ejemplo, dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Está diciendo, cree que Él es tu dueño. Cree que tú le perteneces a Él, no eres del diablo, ahora eres de Jesús. Cree que Él es el que manda, el que tiene control sobre tu vida, posesión, ¿verdad? Es una
algo muy lindo, una pertenencia, ¿verdad? Es el poseedor y el que dispone de algo, ¿verdad? Es el dueño, el que tiene control de la persona. Miren el concepto número 2. En el Estado, o sea, en el gobierno de ese tiempo, de la palabra curios, estamos hablando del Imperio Romano, el señor, el curios, era el soberano, el príncipe, el jefe, el emperador romano, era señor, era el curios. Por eso que cuando perseguían a los cristianos, en esa época les decían, di que el César es el curios, es el señor. Y el creyente no podía decir, porque el señor del cristiano es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? El curios es un título de honor, una expresión de respeto y reverencia con la cual los siervos saludaban a su amo. O sea, un esclavo, un siervo le decía a su jefe, a su amo, curios y el nombre, ¿verdad? Mi señor, ¿verdad? También es un título dado a Dios, al Mesías. Entonces, nos dice también, más abajo empieza la descripción, que yo se las traduje, y la gramática. Vamos a ver qué dice en la gramática de esta palabra curios. Dice, es supremacía. Si yo le digo a alguien Señor, le estoy reconociendo que es lo máximo, es lo supremo. La suprema autoridad, el controlador, por implicación, dueño o amo. Entonces, cuando una persona cree que Jesús es el Señor, si entendemos lo que la palabra quiere decir en el original, está reconociendo que Jesús es el dueño, la suprema autoridad sobre la vida de esa persona, el que manda, ¿verdad? Es la autoridad, es la voluntad de Él la que importa, no la mía, ¿verdad? Estamos diciendo que Él es el que tiene control de mi vida. Estamos diciendo que le pertenecemos a Él. Es bastante profundo. Por eso que cuando alguien dice, ¿crees que Jesús es el Señor? Y hay gente que dice, levanta tu mano, y la gente ni sabe qué es lo que está creyendo ahí, porque no se le ha explicado qué quiere decir Señor. Por eso es que mucha gente que va a la iglesia cree que ha nacido de nuevo, pero en realidad no ha reconocido a Jesús como su dueño, como su Señor, como su amo, ¿verdad? Como la autoridad máxima. Entonces, como no ha sido explicado el Evangelio profundamente, la persona equivocadamente cree que está dentro de los caminos de Dios porque va a la iglesia, pero su vida no experimenta la bendición de pertenecer a Dios, porque es una bendición estar del lado vencedor, porque hay solo dos caminos, uno que lleva al Padre y otro que no. Entonces, si estamos con Cristo, estamos del lado vencedor, vencemos el pecado, vencemos la muerte, porque Él venció, porque estamos con Él, su Espíritu está con nosotros. Entonces tenemos el poder de Dios. El Espíritu Santo es poder para vencer el pecado, poder para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces todo viene entendiendo y haciendo un estudio del lenguaje original, con una palabra tan sencilla como es Señor. Cuando uno ora, le dice Señor Jesús, ese nivel de reverencia, de reconocimiento con decir la palabra Señor es grande, pero a veces está falto, como digo, porque no se explica lo que quiere decir en el original, y ya el idioma va cambiando, como hemos visto, y Señor puede ser cualquier persona, hasta cualquier persona en general, ¿verdad? Así que vemos la utilidad de esta herramienta, que obviamente sirve cuando podemos entender un poquito de inglés, ¿verdad? Sacar los conceptos. Por eso esta herramienta va a ser muy efectiva para los hermanos que son bilingües, líderes, pastores, maestros. Cada persona, no importa a quién le enseñemos, sean niños, sean jóvenes, sean mujeres, sean adultos, ancianos, cada persona tiene la capacidad de prepararse
a profundidad y sacar el verdadero mensaje que el Señor Jesús quiso dar. Una herramienta más que les quiero dejar antes de acabar, y hablando del señorío de Cristo, usé esa misma idea para concluir. Es este enlace que se llama godquestions.org. ¿Tienes preguntas? Es lo que quiere decir eso. Tienes preguntas.org y una raya inclinada y poner español. Si habla inglés, la puede encontrar directo, godquestion.org. Y obviamente muchos pastores, líderes contribuyen a este enlace. Hay unos que son muy preparados y dan una explicación bastante profunda. Hay otros que son buenos, pero no al nivel. O sea, hay diferentes categorías que están contribuyendo con las respuestas. Entonces, les requiero cautela cuando lean las respuestas de este enlace. Tienen buena doctrina, pero como hay diferentes pastores contribuyendo, siempre hay que estar atentos, los ojos abiertos a que sea bíblica completamente la respuesta. Y miren lo que encontré en esto cuando puse ¿qué es el señorío de Cristo? Porque estamos hablando de la palabra Señor. Entonces la respuesta pone aquí este hermano, no le puse todo, era más largo, ya no me entró, no me recuerdo quién fue que puso, pero hace referencia a John MacArthur, que sabemos que es un autor y pastor bastante bíblico. Dice respuesta: la doctrina del señorío de Cristo enseña que el someterse a Cristo nuestro Señor va de la mano con el confiar en Él como Salvador. ¿Ven? No se puede decir, yo creo en Jesús como Salvador, pero no creo que Él es mi Señor. O nadie puede decir, yo creo que es Señor, pero no mi Salvador. Y hay mucha gente que quiere un Salvador, pero no quiere un Señor. Dice, que me dé salvación, que me dé vida eterna, que me dé, pero que yo hago lo que yo quiero. Entonces es Salvador, pero no es Señor. Y eso no funciona. Señor y Salvador es uno solo, ¿verdad? Por eso las Escrituras hasta así lo llaman al Señor. Es Señor y Salvador, Jesús el Cristo. El señorío de Cristo es lo contrario a lo que a veces se denomina creencia fácil o la enseñanza de que la salvación viene a través de reconocer un cierto conjunto de verdades. La manera que yo lo entiendo esto es que hay gente que reconoce, por ejemplo, que Jesús es Dios. Reconoce que Jesús murió. Hay gente que reconoce y dice, yo creo que Jesús resucitó. Yo he hablado con mormones, con testigos de Jehová que me dicen, yo creo que Jesús es el Salvador. Yo creo que Jesús murió, yo creo que Jesús resucitó. Entonces uno se queda pensando, bueno, qué bueno, no creen como dice la Biblia. Pero creer esas cosas mentalmente no solamente, no equipara a ser salvo, a nacer de nuevo. Eso es lo que está diciendo. Hay que reconocer el señorío de Cristo. ¿Quién es el rey de tu vida? John MacArthur, en su libro El Evangelio según Jesucristo, expone el caso del señorío de Cristo resumiendo la enseñanza de esta manera. El llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. Entonces, cambio de pensar que yo hago lo que quiero, es mi voluntad, lo que yo quiero, es mi vida. No, ahora si creo en Jesús como mi Señor y Salvador, entrego mi voluntad a su voluntad, ¿verdad? Eso requiere ese cambio de mente, eso es arrepentirse. Estoy cambiando de manera de pensar. Antes pensaba que yo podía hacer lo que quería porque es mi vida. No, ahora que tengo al Señor en mi vida como mi Señor y Salvador, cambio de mente y entiendo que es su vida en mí. Él vive su vida en mí, ¿verdad? Ahora, en otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo, porque él no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo. No puedo seguir pensando que voy a hacer lo que yo quiero
y decir soy salvo, porque o soy yo o es Él. Solo puede haber un rey en el corazón, solo hay un trono en la mente y un trono en el corazón. O soy yo o es el Señor Jesús. Entonces, el arrepentimiento a veces es mal explicado también, porque le decimos a la persona, arrepiéntete de tus pecados, y la persona puede decir, bueno, no me acuerdo de todos, de cuál voy a mencionar, ¿verdad? El pecado principal que uno tiene que arrepentirse es el ser el Dios de uno de su propia vida. Porque estoy pensando que yo me salvo a mí mismo, con mis obras, yo estoy bien, soy buena persona, tengo mi religión, yo. Me tengo que arrepentir de eso y confesar que solo Jesús salva, que yo no me puedo salvar a mí mismo. Es un cambio de mente en cuanto a cómo veo a Jesús. Si yo creo que hay otros salvadores, entonces no me he arrepentido de esa manera de pensar. Sigo pensando que hay otros aparte de Jesús. El arrepentimiento consiste en reconocer que solo hay un Dios y un solo Salvador, un solo nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, que es Jesús, Jesucristo, hombre encarnado, Dios encarnado. Entonces mi mente ha entrado a un arrepentimiento, un cambio, donde veo a Jesús como Él es. Y cuando lo veo como mi Rey, mi Salvador y mi Señor, le entrego el control de mi vida. Ya no soy yo la que impone, sino es la voluntad de Él la que triunfa, ¿verdad? Entonces, si una persona no pasa por ese proceso de arrepentimiento en cuanto a cómo ve a Jesús y cómo se ve a sí mismo, no es salva. Puede que vaya a la iglesia, puede que se sepa la Biblia, puede que enseñe la palabra de Dios, pero si sigue pensando que se puede salvar por sí mismo o que hay otros salvadores y no se ha arrepentido de eso y visto a Jesús como el único Salvador y Señor de su vida, no hay salvación, no ha nacido de nuevo esa persona. Tiene que reconocer al Señor, y pueda que esté cerca porque está leyendo la palabra y está entendiendo esta verdad y está pasando por ese proceso de lucha en su mente. Bueno, pero a mí me enseñaron de esta manera, mi mamá creía así, mi abuelita creía así, y hay una lucha interna espiritual, pero la fe triunfa cuando se entrega solamente a Jesús. Entonces, sigamos, dice, un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta a Dios. Por lo tanto, el Evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración. El mensaje del Evangelio es un llamado al discipulado. ¿Qué decía el Señor Jesús? El que cree en mí, tome su cruz y sígame. O sea, es un morir a uno mismo, ¿verdad? Tiene uno que entregarse al Señor. Por eso dice, no es una declaración mental. Oh, sí, yo sí creo que murió, yo sí creo que resucitó, yo sí creo que Jesús es Dios. Podemos creer, dicen que los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen más fe muchas veces que muchos seres humanos, porque hay seres humanos que no quieren creer, y si creen, no reverencian a Dios con su vida. Y los demonios sí. Ellos saben quién es Jesús. Y ellos saben que es el Señor. Y a Él se van a arrodillar. Y a Él lo van a confesar con sus labios de rodillas que Jesús es el Señor. Y Él los va a condenar. Él saben que Jesús es el Rey y el dueño de todo, ¿verdad? El que va a juzgar a todos. Entonces, es triste saber que hay seres humanos que piensan que nomás por repetir una oración ya son salvos. Y ahí es la responsabilidad de muchos maestros. Aquí la sangre de mucha gente está en las manos. Cuando uno le dice a una persona, repite esta oración y vas a ser salvo, cuidado. Porque no es por repetir oración, no es por levantar la mano, no es por ir a la iglesia, no es por leer la Biblia. Es por un reconocimiento de quién es Dios, quién soy yo, ¿verdad? Confesar con la boca que Él es Señor, que Él es mi dueño, que Él es
el todo. Él es el que lleva el control de mi vida. Yo estoy muerta a mis pecados y vivo para Él. Esa es la idea, ¿no? Entonces es más profundo, pero todo nace de explicar qué significa la palabra Señor. Si no le explicamos, no vamos a poder dar este evangelio completo. Los defensores del señorío de Cristo apuntan a las reiteradas advertencias que Jesús hizo a los hipócritas religiosos de su época, como prueba de que simplemente estar de acuerdo con las verdades espirituales no salva a una persona. Como les mencioné, hay personas que me han dicho de otras religiones, yo creo que Jesús es Salvador. Hay gente que nos dice, no somos diferentes, todos creemos lo mismo, porque así suena, como que todos creen en Jesús, pero no todos creen que Jesús es Señor. Hay gente que cree que Jesús es un profeta. Hay gente que cree, religiones enteras que creen que Jesús fue un buen maestro. Hay gente que cree que Jesús fue tal vez un buen líder. A veces hasta un líder político. Hay una rama que es revolucionaria, que dice que Jesús fue un revolucionario. Entonces todos tienen su Jesús, pero el que tiene a Jesús como su Señor y Salvador es el que ha entendido el mensaje del evangelio, ¿verdad? No solamente es estar de acuerdo con la verdad, debe haber un cambio de corazón. Y saben que el cambio de corazón no viene si uno no tiene un cambio de mente. Primero tiene que arrepentirse de, como lo hemos dicho, de cómo ve a Jesús. Cuando uno cambia la mente, el Señor le cambia el corazón. El trabajo del cambio de corazón es de Dios. El cambio de mente uno lo tiene que entender y aceptar y tiene que creer en la mente para que el Señor trabaje en el corazón. Entonces es un proceso bendito que se conoce como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Jesús hizo hincapié en el elevado costo del discipulado. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, el Señor está hablando de dónde está nuestro corazón. No quiere decir que salgamos desnudos a la calle sin nada, que vendamos casa. Lo que quiere decir es dónde está nuestro corazón. Hay veces que una casa, un trabajo, un carro, una persona puede ser lo que está llenando nuestro corazón, como Dios en lugar de Jesús. Esa persona que es más importante para nosotros que Jesús, que nos lleva a desobedecer en lugar de Jesús, esa persona es nuestro Dios. Es un ídolo. Esa persona podemos ser nosotros mismos, que estamos poniéndonos ahí y no dejamos que el Señor reine en nuestra vida. Y eso, por eso dice, cuesta seguir a Jesús. No es fácil porque nuestra carne va a pelear contra el Espíritu. Pero el que tiene el Espíritu del Señor puede vencer y puede hacerlo por la fe. Dice, ¿qué es lo que triunfa? Nuestra fe en Jesús, obviamente. Dice, así pues, ya leímos eso. En el mismo pasaje Jesús habla de contar el costo. En otro lugar, Jesús enfatiza un total compromiso. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, entender a lo que estamos entrando, qué es lo que estamos creyendo. ¿Es Jesús nuestro Dios? ¿Es Jesús nuestro Señor, el Kurios, el Adonai de nuestra vida? Ese debe ser nuestro análisis personal. Si lo es, gloria a Dios, porque hemos nacido de nuevo y estamos viviendo para Él, pensando en Él, amándolo a Él, sirviéndolo a Él. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el Kurios, ¿verdad? En el Sermón del Monte Jesús dice que la vida eterna es un camino angosto que solo algunos pocos lo hallan. Por el contrario, la creencia fácil busca ensanchar el camino para que cualquiera que tenga una profesión de fe puede entrar. ¿Qué es una creencia fácil? Cuando uno le dice a alguien, alza tu mano y repite esa oración. Eso es una creencia fácil.
A veces están medio dormidos, ni han escuchado el mensaje y al final se despiertan y el pastor dice, levanta tu mano, y la persona dice, ok, yo levanto, pero no han entendido qué significa eso. Eso es una profesión de fe, como dice aquí, una creencia fácil. Pero el camino al Señor es un camino angosto, ¿verdad? Jesús dice, la creencia fácil busca ensanchar el camino para que cualquiera que tenga una profesión de fe pueda entrar. Jesús dice que todo buen árbol da buen frutos. En cambio, la creencia fácil dice que un árbol aún puede ser bueno y no producir nada, excepto un fruto malo. Jesús dice que muchos de los que dicen Señor, Señor, no van a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Habrá gente que diga de palabra por costumbre, curios, Señor, Señor, sin entender qué significa. Pero el que lo entiende, lo cree, pues vive una vida para la gloria de Jesús. Ya el enfoque no es uno, el enfoque es el Señor. El señorío de Cristo nos enseña que una verdadera profesión de fe será respaldada por la evidencia de la fe. Si una persona está realmente siguiendo al Señor, entonces él o ella observará las instrucciones del Señor. La voluntad de Jesús es lo principal. Nuestra carne, como digo, querrá hacer cosas, pero el Espíritu del Señor no lo deja. Si uno desobedece al Señor, inmediatamente el Espíritu del Señor le recuerda que hizo mal. Inmediatamente. No tiene ni un segundo pasa y uno dice, no debí de haber dicho eso, no debí de haber pensado eso, no debí de haber actuado así, ofendí a mi Señor. Hay un peso de carga por la desobediencia, ¿verdad? Que viene a quitarse en el momento que uno le dice, Señor, perdóname, ayúdame, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, mi Curios. Corrígeme, Espíritu Santo, lléname de ti, ¿verdad? Es una relación, ¿verdad? Bonita de armonía. Dice, el señorío de Cristo no es una doctrina de salvación basada en las obras. Obviamente, no porque obedezco me salvo, sino porque lo tengo a Él. Y aquí viene algo interesante que me gusta siempre mencionar. Hay gente que cree que la salvación más las obras es igual a vida eterna. Salvación más obras es vida eterna. Pero es salvación más la vida eterna que ya uno tiene, es que produce obras. O sea, es un poco al revés el concepto. No es salvación más fe que trae las obras, sino es la salvación que ya uno tiene, ¿verdad? Porque ya tiene, es la que produce las obras, ¿verdad? El arrepentimiento no es un mero sinónimo de la fe. La Biblia enseña que los pecadores deben ejercer su fe junto con el arrepentimiento. Bien, así que esto es en general, porque quisimos ampliar un poquito más la palabra señorío, que se deriva de la palabra Señor. Entonces, ya saben cómo se dice Señor en hebreo, y ya saben cómo se dice Señor en griego. En hebreo es el Adonai, y en griego es el Kurios, ¿verdad? Mi Señor, que quiere decir mi dueño, a Él le pertenezco, ¿verdad? Él es mi amo, ¿verdad? Y hemos visto también este enlace que nos ayuda a explicar un poco, que se llama godquestions.com. Así que en estas últimas 2 clases hemos visto 4 enlaces: la Biblia paralela, Bible Gateway, hemos visto The Blue Letter Bible, que aquí no les puse fotos de esto, pero aquí en la mitad de la página está el enlace. La Blue Letter Bible es muy parecida a la concordancia Strong, pero se la puede ver por computadora. La concordancia Strong se la puede ver en una aplicación en el teléfono gratuito, así que búsquela para que aprenda a estudiar la palabra en el lenguaje original, que es el hebreo y el griego. Obviamente hay áreas que sí le van a decir, si quiere, por ejemplo, diccionarios, ahí en esa aplicación del teléfono, si quiere diccionarios, más concordancia, comentarios, $1.99 y le dan todo la concordancia. Es barato, la verdad.
todo lo que el Señor nos da para que podamos conocerlo y crecer, pero no hay necesidad. Si quieren nomás, como les he enseñado, buscarlo en la lupa, ahí lo encuentran en inglés, el strong number. Ese es lo que tienen que poner ahí, la palabra que quieran que les encuentre la definición y la palabra original. Y también terminamos con el godquestions.org, pero les recomiendo tener cuidado. Obviamente, de lo que yo he podido ver, hay buenas enseñanzas, buena doctrina. Una recomendación grande, porque si van a entrar a estudiar la palabra, buscar herramientas en el internet, si usted pone en la parte de arriba, por ejemplo, ¿qué quiere decir el señorío de Cristo? Le van a salir diferentes conceptos. Normalmente, por lo general, los primeros 2 o 3 son o de los testigos de Jehová o de los mormones. ¿Por qué? Porque los ponen en orden por cantidad de gente que entra. Entonces, si hay miles y miles y miles de personas viendo, se van a ir arriba. Los conceptos son los principales. Entonces, tengan cuidado. No todo lo que sale primero es lo mejor. Busquen y vean si les sale godquestion.org, si les sale... tienen que analizar bien a dónde se meten para que no... Porque hay gente que el primer párrafo suena muy bonito y muy bíblico, pero los segundo, tercero y cuarto ya le empiezan a meter la doctrina que ellos tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno entra al internet a buscar fuentes de información. Por eso les he dado estos 4 que son bastante confiables. Con el godquestions.org, como son diferentes pastores los que contribuyen, tengan cuidado. Es bueno, pero como todos puede haber errores también, así que hay que tener las antenas bien listas para encontrar lo que no sea correcto, lo que no sea bíblico. Así que, mis hermanos, pues llegamos al fin de esta serie. Vamos a tener 2 clases para hacer un repaso de todo lo que se ha enseñado de cómo interpretar la Biblia. Los diferentes herramientas, diferentes reglas, diferentes métodos que hemos estudiado brevemente, para que poder entender la palabra del Señor con más facilidad, con más sencillez, ¿verdad? Lo importante es que el Señor ha sido revelado. En todos los libros está el Señor Jesús. No hay manera que alguien pueda decir, yo no lo encontré. El Señor dice que el que lo busca, lo encuentra, ¿verdad? El Señor no está jugando a las escondidas. Él se deja encontrar. Él no está perdido. Nosotros somos los perdidos, ¿verdad? Él nos encuentra a nosotros. Así que lo podemos encontrar, ver la revelación de Jesús en las Escrituras, y espero que todas estas herramientas sean de bendición y las pongan en uso, ¿verdad? Porque todo lo que no se usa se olvida, ¿verdad? Uno no lo aplica, ¿verdad? Pero si ustedes los usan, el Señor los va a bendecir grandemente en el estudio de la palabra y en el compartirlo con otros. El propósito no es para uno llenarse de conocimiento, es para darlo a los demás. Así que mi meta es ver la bendición de escucharlos a ustedes, enseñando a otros, enseñándome a mí, ¿verdad? Y bendiciendo, dando toda la gloria, la honra y la alabanza al Curios, a nuestro Adonai, a nuestro Señor Jesús, quien es el único digno de toda la alabanza, toda la gloria, todo el poder, todo el reino, todo le pertenece a Él, nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro todo. A Él sea la gloria. Amén, amén, mis hermanos. Nos vemos pronto, hasta la próxima semana, si el Señor permite.